¿Están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí de nuevo feliz compartiendo con ustedes. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Mis hermosas, mis hermosos. ¿Quién? Hola, hola, hola. Qué maravilla. Cada vez van apareciendo mis hermosas y mis hermosos. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Wow, sí, es un tremendo patrón. Vamos a tener que hablar de él. Mucho hay que hablar de él. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién saluda? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién puede? Muchos besos a todos y a todas, obviamente. Wilman, hermoso, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, muy buenos días. Y feliz día también, como dices tú, a todos. A todos los que están aquí, los que no están aquí, los que lo van a ver después porque no lo pueden ver en vivo, etcétera. Muchas bendiciones. ¿M? Que tengan un día maravilloso, el resto de la semana igual. Hermosos. ¿Quién más anda por ahí? Ay, Elisa, hermosa. Katia también. Besitos para ustedes, gracias. Linda también, hermosa. Hola. ¿Cómo estás, Kat? Sí. Hola, Elisa. Hermosos, hermosos. Pamela, mi bella, un besito también para ti. Qué gusto que estén por acá. Buenos días, sí, unos muy buenos días a todos. Ustedes, muchas de ustedes tempranito hoy día, ¿verdad? Por los cambios de hora. Yo sé que están empezando el día muchas de ustedes, ¿sí? Y sin embargo en el otro hemisferio ya es en la tarde ya. Así que buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén mis hermosas y mis hermosos. Bueno, hoy día es este patrón, es un patrón muy interesante. Todos estos patrones se me fueron entregando y mostrando en mis terapias. Y como yo le digo, es el icono de tercera dimensión, este patrón. Es un patrón que ha estado actuando, vamos a decir, mucho en todas las vivencias, en muchas vivencias de tercera dimensión, muchas reencarnaciones, en que no hemos sido capaces de superarlo. Entonces, lo vivimos una vez, lo vivimos otra vez y vuelta acá de nuevo a lo mismo, hasta que tenemos la conciencia que está ahí. Y entonces, por lo tanto, trabajamos y en conciencia vemos cómo lo modificamos. ¿Qué significa el patrón de víctima y victimario? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Ah? Primero, ¿qué significa? El patrón de víctima y victimario es un tipo de relación. Es un tipo de relación que se entabla. eh, Mira, no solo entre personas, pueden ser también entre animales y también, o con animales, y también puedes, o sea, yo me he dado cuenta que el patrón de víctima y victimario permea, ¿ya? Transversalmente la existencia de esa persona. Porque no solo lo entabla con otra persona, esta relación, sino con sus circunstancias, sino con sus experiencias de vida. Entonces se siente víctima o se transforma en un victimario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la relación solo es a través de estos dos focos. ¿Ah? O se hace el rol de víctima o se hace el rol de victimario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si alguien tiene incorporado este patrón y toma el rol de víctima, siempre va a encontrar un victimario. Siempre. Hola, linda, dulce. Siempre va a encontrar un victimario. Y al revés, si se asume el rol de victimario, siempre va a encontrar una víctima para sostener este patrón.
Ese es el problema. Además, este patrón suele ser um, bastante limitante en las relaciones, obviamente, porque no son relaciones sanas. Y además, esto de los roles de víctima y victimario, puede ser que toda una vida se siga como víctima, toda una reencarnación, digamos, o, o como victimario, por supuesto, o se va cambiando. Es decir, digamos, en una encarnación. Es decir, pueden ser víctimas ya y la pasaron mal y qué sé yo, pero no trabajaron esto, no lo trabajaron en conciencia, no sabían que tenían este patrón y no se dieron cuenta que lo tenían y pasaron al otro polo y se transformaron en victimarios después, por ejemplo. Pero da lo mismo, porque igual están en este patrón, igual son infelices, igual las relaciones no son sanas. Es un patrón muy um, impregnante, por decirlo. Ya es un patrón que se asienta mucho. ¿Mm? Hogarita hermosa. Por lo tanto, es un patrón que limita muchísimo. Y limita muchísimo no solo las relaciones, porque es obvio que las relaciones, si es que se establecen de esta manera, es obvio que las limita, porque se hace este juego de poder. ¿Mm? Uno tiene el poder y lo usa sobre el otro, y el otro deja que usen el poder sobre él o sobre ella. ¿Mm? Entonces, obviamente no es una relación equilibrada. Es una relación así siempre. Entonces, este ser que está aquí, que es el que está abajo y es el que se siente víctima, y este que está aquí arriba, que ejerce el poder sobre el que está acá abajo, ¿ah? Se siente víctima. Él no, muchos son victimarios, pero ni siquiera se dan cuenta y ni siquiera saben cómo salir de ahí. Y ejercen esa fuerza y ese poder sobre esta otra persona. Y estas relaciones, si tú no trabajas y no tienes conciencia que tienes ese patrón, siempre va a ocurrir, mis bellas y mis bellos. Entonces esta víctima ya se aburrió por fin, sale de esta relación, pero si no se trabaja a sí misma, si no se da cuenta que el problema es ella o él, vuelve a tener una relación tóxica igual después. Y ese ser se pregunta, ¿y por qué siempre atraigo a hombres así? O hombres también, ¿por qué siempre traigo mujeres así? Porque está ahí ese patrón actuando. Y el problema también, que hay seres que si bien han ido trabajando, tienen un poco más de conciencia, y se cuidan más de quién escogen y las relaciones, sin embargo, el patrón queda todavía actuando residual y ¿saben cómo? Con ellos mismos. Porque muchas veces hay seres que se transforman en victimarios de sí mismos. Entonces son tremendamente autocríticos. Son poco tolerantes consigo mismos. Son súper autoexigentes. Entonces se empujan a situaciones extremas de mucho trabajo, um, de gran perfeccionismo. El perfeccionismo está muy ligado a esto cuando se trata, y no sé, y les cuesta quererse, amarse, mm, digamos, entonces no ponen límites a otros y andan siempre en función de otros, por ejemplo. Entonces dicen muchas más veces que sí de las que debieran y de las que quieren realmente, por esto, de la autoexigencia, del perfeccionismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto está relacionado con el control, etcétera. Entonces es un patrón bastante limitante. Es un patrón que es muy importante aprender a buscarlo en uno, es decir, a detectarlo y eliminarlo. Se puede eliminar de distintas maneras, pero lo principal es la conciencia. Es la conciencia que yo le pongo. Es la conciencia que yo, al estar atenta conmigo misma, o conmigo mismo, obviamente, me doy cuenta si estoy actuando desde allí. ¿Cuántas veces se han sentido, por ejemplo, víctimas de las circunstancias? O cuántas veces se ha sentido, pero mira qué mal me trata esta persona. Y yo no me lo merezco. Yo soy buena persona, pero mira cómo me trata. Y eso nos hace, claro, si hay alguien que siente que hay un ser que más encima ama, o que es conocido, que es pariente o lo que sea, y dice, mira cómo me trata, sufre. El patrón de víctima y victimario sostiene el sufrimiento. Es como que estuviera hecho para sufrir. ¿Han visto eso en ustedes? Hay cosas que son absolutamente evidentes. Ustedes lo pueden ver, o en otros, que es absolutamente evidente. Cómo se tratan, cómo se trata una persona a sí misma, cómo la persona vive, sintiéndose de que las circunstancias de vida son tan malas y se sienten víctimas de esas circunstancias, de esas experiencias, de esas relaciones, de la crianza. Muchos seres que han ido creciendo han sentido, bueno, yo soy así porque me criaron así. Lo que pasa es que yo tuve muchos traumas cuando niña, por ejemplo, dicen. Entonces, bueno, no. Y por eso yo ahora me siento como me siento. ¿M? Porque yo, qué sé yo, no sé, no fui amada o amado o no me expresaron el suficiente amor porque mi, mi linda, mi madre no me abrazaba lo suficiente, por ejemplo. No sé. Y entonces eso trae una connotación de ser víctima porque, claro, de niña las herramientas son muchísimo menos. Y van quedando impregnadas cosas, es cierto, pero a medida que vas creciendo y va creciendo tu conciencia, tu responsabilidad es trascender esas cosas. Por algo escogiste esos padres, porque ustedes saben que nosotros escogemos a nuestros padres, ¿no es cierto? Y nuestros hermanos, llegamos a acuerdo con ellos, incluso con nuestros victimarios. También llegamos a acuerdo con ellos. Se lo puedo asegurar. Yo tuve una época de mi vida, sí, sintiéndome víctima. Exactamente. De joven, de bien joven, por mis circunstancias de vida. Hasta que me di cuenta que eso no podía ser. ¿Y por qué no podía ser? ¿Por qué no podía ser? Porque yo tenía hartas experiencias de vida que podría decir que eran lógico, entre comillas, sentirme víctima. Mira, les voy a contar algo que es muy personal, pero no sé, me llega, me dicen que lo cuente. Eh, bueno, de chica, yo tuve abusos sexuales, no violación, pero sí abusos sexuales. Y eso me marcó mucho. ¿M? Eh, yo bloqueé esa parte de mi vida, la bloqueé, yo era niña,
seguramente, lo hice a propósito, obviamente, porque no tenía las herramientas suficientes para hacerme cargo de eso. Y de adulta, ya mayorcita, diría yo, ya no era niña, ya era adulta, yo diría que ya, claro, ya estaba casada. Y tenía por lo menos a una de mis hijas, por lo menos. Bueno, ok. De repente yo empecé a intuir que algo podía estar pasando, que algo tenía que haber pasado. Por una serie de cosas y de molestias y de enfermedades que tenía. Y dije, aquí hay algo más. Bueno, como yo siempre he sido, desde siempre, muy intuitiva entonces yo sentía que había algo más en mí que yo no sabía, no me daba cuenta. Entonces, yo en esa época sí eh, tenía una gran amiga que todavía es amiga, obviamente, de muchos años, la conozco hace muchísimos años, que es tarotista. Y que es muy buena. Y, y en ese momento sí yo le quise preguntar, preguntar. Y además yo ya me había conectado, así que yo sabía que había algo más. ¿M? Bueno, me lo confirmaron esto del abuso, cosa que yo no sabía que había ocurrido. Y me acuerdo que lloré durante 2 días seguidos. Me fui a una casa de una amiga a llorar. Lloraba. Yo lo encontraba terrible. Hasta que dije, no, no puede ser. Veamos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esta misma amiga me recomendó una psicóloga, pero que yo las, yo pido disculpas, pero para mí las psicólogas nunca fueron, no me servían, por decirlo de alguna manera. Eh, no compatibilizaba con ese método. ¿M? Pero esta chica era distinto porque hacía su terapia, la hacía con eh, con una especie de visualizaciones, de inducción, digamos, con uno mismo, también regresiones, cosa que para mí eso era ideal, porque yo soy muy buena para eso. Bueno, fui a esta chica, ya después que me calmé, fui a esta chica y efectivamente hicimos varias regresiones, vi toda la situación, hubo incluso un episodio de violencia fuerte en uno de esos episodios. Y fíjate que en una de estas terapias, porque al final hice como dos o tres, no, como tres con ella nomás, bastó. Pero en una de esas, digamos, hacíamos esto de relajación y qué sé yo, ella se fue, o sea, no se fue, quedó ahí, yo me fui y me encontré con mi yo soy, con mi ser superior. Y ahí me dijo, esto debes perdonarlo. Tú acordaste hacer esto. Y acordaste esto porque tú a su vez en otras vidas hiciste también estas cosas, tienes que limpiarlo. Y me mostró al ser que yo ni me acordaba de él, al ser que acordamos hacer esto, me mostraron su vida y me ayudaron. Fue al final maravilloso. Me ayudaron y yo visualizaba a quien tenía que visualizar, a los involucrados, qué sé yo. Estaba mi ser superior, había ángeles, había mucha luz. ¿M? Y nos perdonábamos todos, unos a otros. Y yo ayudaba a este otro ser a perdonarse a sí mismo, además. Porque para él también había sido violentado, etcétera. Era una tragedia. Y esto bastó. Hubo todo un proceso de perdón, ¿m? En que yo perdoné, en que me perdoné, en que etcétera, me guiaron para hacer esto y santo remedio. Yo ahí entendí todo. Y todas esas vidas de él y la mía
fueron limpiadas. Y ahí me dijeron todo esto, de que nosotros acordamos con nuestros propios verdugos, por decirlo, o nuestros propios victimarios, hacer esto. ¿Por qué? Porque era necesario romper este lazo, ¿ya? Porque era necesario perdonar y porque era necesario saber de que esto es una ilusión, que nosotros somos todos los involucrados, somos mucho más que esto, que simplemente era una especie de limpiar la casa, de esta casa, claro, de limpiar las experiencias para crecer. Porque yo sí había querido, y por eso habíamos acordado eso, porque yo sí quería trabajar el perdón, porque de eso se trataba, y no necesité nada más. Bastó con eso, fue tan liberador, y es una experiencia que quedó atrás, que yo ya sé por qué fue, y que fue limpiada, sanada. Ahí entonces, claro, yo antes de entender todo esto, claro, yo vivía mucho en esto de la victimización, pero ahí entendí que no. Que yo ya había cortado con esto, que yo misma no solo lo había creado, sino que lo habíamos acordado, justamente para hacer lo que hice, sanarlo, trascenderlo. ¿Mm? Porque, porque si creamos estas cosas son justamente para trascenderlas. Y fue hermoso al final, fue hermoso. Y yo, claro, la sufrí tanto. Ahora, afortunadamente, mi autoprotección, yo lo reviví al final fue un periodo corto y se fue. Bueno, fue una bendición, la verdad. Yo la mayoría de mis traumas, vamos a decir, o karmas, los he ido trabajando conmigo misma. Yo creo que ha sido la única que pedí ayuda. Y porque, bueno, porque tengo la facilidad de hola, mi bella, porque hemos sido, la facilidad, pero todas la pueden ir despertando. Necesitamos tener conciencia. Yo partí con una conciencia de mí. Yo dije, aquí hay algo más. Acá hay algo más. Esto es raro. Tiene que haber algo más. Y claro, fue escarbando, 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 hasta encontré ese algo más. Y vamos sacando y liberando. Bueno, este patrón de víctima y víctima es lo mismo. Debemos aprender, debemos aprender a verlo. Hay sutilezas, está el rango de acción de este patrón va desde lo evidente, desde lo evidente, seres que la pasan muy mal y que tienen violencia, etcétera, hasta lo más sutil, cómo te tratas, cómo pones tus límites a tu bienestar. Porque esto se basa en dos. Si ustedes quieren salir completamente de este límite, o sea, de este patrón, hay que entablar dos límites básicos, básicos, aparte de otras cosas. Pero los límites que ustedes deben poner siempre son dos, para jamás caer en este patrón, ni con ustedes mismos, ni con otros, ni con las circunstancias, tampoco. Son, primero, el uso absoluto de su libre albedrío. ¿Ok? Eso, primero que nada. ¿Qué significa eso? Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su yo humano, ni papás, ni hijos, ni esposo.
ni hermanos, abuelos, nadie puede obligarlos a tomar una decisión que no quieren. Nunca. Ni nadie puede obligarlos a no tomar una decisión que sí quieren hacer. Y eso, y eso debe ser respetado en otros. Ustedes tampoco jamás deben obligar a otros a que tomen una decisión que no quieren. De ninguna manera, con ningún tipo de extorsión. ¿Ah? Eso a veces se tiende a hacer a nivel de parejas o con los hijos. Ah, de pobrecito, yo jamás. Ah, es que me voy a quedar solo o sola, ¿cómo te vas? Y ese ser lo único que quiere es seguir su propio camino. ¿Y qué voy a hacer yo sola? Por ejemplo, se dan cuenta que ahí está el patrón de víctima y victimario, pues. Si es que es un hijo que está ahí todavía con sus padres, por ejemplo, o con su pobre madre, ¿ah? Cuando las madres, digamos, se encargan solas de criar a sus hijos. Y las madres les gustaría que sus hijos no se fueran nunca de su lado, por ejemplo. Entonces, jamás tampoco. Ni tampoco debemos digamos, claro, obligar a que no tomen la decisión que quieren, o obligarlos a que tomen una decisión que no quieren. Ninguna de las dos, ni para ustedes ni para otros. Vean quiénes les rodea, vean cómo se manejan. Y eso no puede ocurrir. Ahí hay un límite que debe ser siempre, debe haber la conciencia para tenerlo presente. Es un límite para ustedes mismas y para otros. Cada uno tiene su propio camino, aunque sean hijos. Y debemos respetar. Ahora, nosotros podemos, por supuesto, obviamente dependiendo de la edad, nosotros podemos aconsejarles, nosotros podemos sugerir, ya, y decir, mira, a mí me parece que bla, 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 pero siempre la decisión es del ser, es de esa otra persona, excepto cuando hablamos de niños pequeños. A, a los niños pequeños no hay que obligarlos a hacer las cosas, hay que enseñarles a que tomen buenas decisiones. ¿Mm? Y que las decisiones siempre tienen consecuencias, y que si hay decisiones en que las consecuencias son muy graves para ellos, obviamente si es un niño chico, no podemos permitírselo. Pero nada más, pero nada más. Y con mayor razón si son adultos. ¿Mm? Con mayor razón si son adultos. Se aconseja, pero no se obliga. No se obliga de ninguna forma. ¿Mm? Eso a veces es bastante sutil, así que tenemos que tener mucha conciencia de eso. ¿Ah? Cómo influenciamos a los que están alrededor de nosotros. ¿Mm? Tenemos que tener ojo con eso. Ese es el primer límite. ¿Mm? Y cómo nos influencian a nosotros también. ¿Ah? Tenemos que aprender a tener mucha conciencia de ver cómo es que otros nos están influyendo y por lo tanto nosotros estamos tomando decisiones por temor al otro, decisiones por pena al otro, decisiones por culpa, etcétera. Hay muchas veces que podemos estar tomando decisiones en base a la culpa. La culpa, ustedes saben, es una emoción de muy baja vibración. Es una de las más bajas. ¿Ah? Es una emoción de una de las que tiene más baja vibración de todas las emociones que hay. Ustedes saben que se han medido. Cada vez, ¿ah? Linda, preciosa, cada vez que tomamos una decisión desde la culpa, les puedo asegurar que es una mala decisión.
jamás debemos tomar decisiones desde la culpa. No, porque es una decisión que no nos libera. Es una decisión que no estás haciéndote caso a ti y que estás sosteniendo la problemática del otro que te está dando culpa a ti. Pero es su tema. Esa es otra cosa que tenemos tendencia y que es una especie de cachirulo. No sé si no sé si en vuestros países se sabe lo que es cachirulo. Seguro que no. Cachirulo es un pelo que está así como enrolladito, ¿ah? Y que sobresale. Los cachirulos siempre así como sobresale. Aquí está lisito, pero cuando hay cachirulo, ¡plum! Se sale para afuera el pelo, se nota más. Bueno, el cachirulo del que se nota más y que está como hacia afuera, por decirlo que, de este patrón de víctima-victimario, es justamente la culpa, ¿ah? Es justamente hacer cosas, ¿ah? Porque nos sentimos culpables. Y sin embargo, porque cómo se sintió el otro por algo que yo dije, por ejemplo. Por ejemplo. Ah, o cuántas madres o padres se sienten culpables porque los hijos les enrostran de que no fueron buenos padres cuando ellos fueron pequeños y que su situación hoy día es gracias a lo mal padre que fueron. Por ejemplo, víctima y victimario. El hijo se pone en un papel de víctima y además de victimario porque los hace sentir mal. Víctima primero, porque sintieron que no fue bien criado, es decir, que no, sus padres no fueron como él quiso que fueran, ¿ya? Y los hace sentir mal, y los padres se sienten culpables, entonces empiezan a hacer una serie de cosas para hacer que ese niño se sienta mejor ahora, porque ya que les dice eso, entonces están tratando como de suplir lo que no hicieron antes y al final lo hacen todo desde la culpa, siguen sosteniendo lo que ese niño siente de sentirse víctima, siguen desempoderándolo, además, y ellos se siguen sintiendo pésimo igual. Esa dinámica es fatal, pésima. Todos los padres, cuando uno hay un hijo que dice eso, uno con todo el amor, por supuesto, dice yo hice lo mejor que pude. Y eso siempre es así. Y ese hijo también está haciendo lo mejor que puede. Todo ser humano hace siempre lo mejor que puede en función del nivel de conciencia que tiene. Incluso los malandrines no saben hacer otra cosa. Se criaron viendo eso. Sus padres lo eran, por ejemplo, malandrines también. Se criaron en la calle. ¿Qué nivel de conciencia pueden tener todavía? Y es porque están en un proceso evolutivo más atrás. Porque va a llegar un momento que ese mismo ser, en otras reencarnaciones, incluso en esta, se dé cuenta que él es mucho más que eso. Y que es un ser de luz, que nadie nunca se lo dijo. Ni nunca nadie lo trató con el respeto suficiente para que él se sintiera ese ser amado que necesita sentirse para empezar a abrir el corazón y abrir la conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ser, todo, mis bellas, primero todos obviamente son dignos de ser amados. Todos. Lo que hayan hecho. Porque lo que hicieron solo tiene que ver con el nivel de conciencia que tenían y por el proceso evolutivo en que estaban. Y eran experiencias que necesitaban venir a hacer, que ha generado muchísimo karma, que ha generado muchísimos traumas a sí mismo y a otros, sí,
va a tener varias vidas para tener que resolverlo. Lo que pasa es que como nosotros no nos acordamos, muchos de nosotros hicimos lo mismo cuando decidimos venir y estábamos en un proceso evolutivo iniciático, por decirlo, recién. También hicimos barbaridades, creyendo que estaba bien, creyendo que era una experiencia que debíamos vivir, dadas las circunstancias en que vivíamos. En la Edad Media, en el tiempo de los hunos, etcétera, en que, en que la tercera dimensión cabalgaba eufórica, que era la energía que había. Eran algunos los que fueron despertando antes, porque ya tenían ya venían con un proceso evolutivo diferente. Pero y los que no están bien, está bien, así los cogieron, no importa. Entonces, no tiene ningún sentido juzgar. El juzgar de ningún aspecto. El juzgar es humano, jamás ha sido divino. El juzgar viene de una estructura humana, nunca divina. Porque desde tu ser, tú sabes que eso es así. No tiene sentido juzgar, porque ese ser hace lo que hace por el nivel de conciencia que tiene. Si tú quieres ayudarlo, ayúdalo y amplíale su conciencia, pero amplíala la tuya primero. Vibra tú en amor, vibra tú en compasión, vibra tú en respeto. Y te aseguro que el resto va a vibrar en eso. Porque es una energía que empiezas a transmitir. Y que yo lo digo siempre, por favor, y lo digo siempre porque creo que es importante verlo así. Cuando tú te mantienes en tu vibración alta, cuando tú te mantienes en vibración de amor, de compasión, de comprensión, de respeto, eso son todas vibraciones son todas emociones de alta vibración. ¿Sabes? Es como que tú hicieras una tarjeta de pura energía alta, de alta vibración, y las empiezas a tirar, y las empiezas a expandir. ¿Y qué significa eso? Significa que esa tarjeta de invitación es invitar al otro para que vibre igual que tú. Es invitar al otro a que vibre en el amor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo? Y ustedes también lo pueden hacer. Tengan la conciencia de que si ustedes vibran en esas emociones de alta vibración, ustedes están invitando a otros para que también lo hagan. Y ese otro ser va a recibir esta invitación de energía, inconscientemente seguramente. Y cuando esté preparado, va a aceptar la invitación y va a empezar a vibrar igual que tú. Pero en un momento tú sí lo puedes cambiar. Es decir, cuando tú estás con un grupo de personas, ¿ya? Y ves que alguien empieza a bajar su nivel de vibraciones, es decir, se empieza a molestar, empieza a criticar, empieza a sentir, no sé, no sé, que alguien lo trató mal, lo que sea, y tú empiezas a sentir que va vibrando, va bajando, tú en vez de enganchar, es decir, en vez de junto con él bajar tu nivel de vibración y también molestarte y también criticar no, tú mantente alto, mantén, manténganse en alta vibración, ya, y en conciencia, es decir, desde tu cabeza tú dices, te invito a vibrar como yo, o te invito a olvidar, a salir de esta emoción y a vibrar en amor, a vibrar en comprensión, y tú lo piensas y le mandas esa energía, ¿ya? Y cambias el tema y le dices, no, no importa, y lo que sea.
Y ahí estás sembrando luz, además. Además te estás transformando en sembrador de luz, qué maravilla. Y estás haciendo que ese ser y hagan la prueba, mis bellos. Yo estoy segura que salen de ese estado. Me ha pasado muchas veces. ¿Ah? Y ese ser empieza a calmarse. Fíjate. Ya no le molesta tanto, ya se olvidó de lo que pasó y empieza a ponerse alegre nuevamente. Y empieza a mirar distinto. Y la dinámica que ocurre ahí es una dinámica virtuosa. Y todos están contentos. ¿Y qué fue? Tú. Tú fuiste que con tu vibración sostuviste, hiciste que salieran de esa energía y sostuviste la energía positiva de la otra persona. Lo sigues sosteniendo. Hagan la prueba, estoy segura que lo logran. Segura. Se puede hacer. Y viceversa también. Por eso el patrón de víctima y victimario aparece siempre, por ejemplo, en cosas así. Y cuando tú te sientes una víctima, es decir, que las circunstancias te pasan por encima y tú no puedes hacer nada con ellas, te sientes víctima. Y el gran problema de este patrón, es que te quita poder. Se lo das a otros, a circunstancias, a lo que sea, a tu yo humano. No hay cosa más desempoderadora que este patrón de víctima y victimario. El poder se entrega completamente. Y cuando hablo del poder, que me han escuchado muchas veces hablar de eso, estoy hablando del poder desde el amor, desde ese poder que nace de ese luz que somos, de ese ser de luz que somos, desde ahí. Ese es el poder del que hablo, obviamente no del poder humano, ¿ya? Porque este ser que está sobre el otro puede sentirse sumamente poderoso porque está obligando y doblegando a un otro. Y eso lo hace sentir bien. Y por eso lo hace, porque no sabe hacerlo de otra manera, porque a su vez, cuando niño, a lo mejor le hicieron exactamente lo mismo. Lo obligaron y los superiores, sus padres, sus maestros, sus amigos mayores, sus hermanos mayores, usaron solo poder sobre él y lo subyugaron. Entonces él no sabe relacionarse de otra manera. Y lo hace así con un tercero. Pero basta. ¿Y por qué algunos y no otros? Porque hay otros que no entran en ese juego y no lo permiten. Entonces él encuentra a alguien que sí lo permite. Y ahí se forma este ciclo, de víctima y victimario que es tremendamente nocivo, y que está sumamente relacionado con el sufrimiento humano. No, mis bellos, se acabó. Tenemos que eliminar por completo este patrón. Este patrón no puede existir en nosotros al elevarnos en la nueva era. En cuarta y quinta dimensión, este patrón no existe. No puede existir. Tenemos que ir limpiándolo cada vez más. Ok, hablé, un límite. No se deje, no, nadie les puede obligar a tomar una decisión que no quieren. Es decir, ustedes tienen el uso absolutamente libre de su albedrío y otros también. Es decir, ustedes permiten que el otro también lo use. Primer límite. Segundo límite, para no entrar jamás en un patrón como este. Nunca, ¿m? Nunca deben darle poder a nadie para que los haga salir de su bienestar. Ya, ustedes deben mantenerse siempre en su bienestar. ¿Qué significa esto? Estar bien, vibrando alto. Es decir, por lo tanto, viene alguien,
y empieza a decir quién sabe qué, lo que sea, y ustedes empiezan a salirse de ese bienestar. Y les empieza a incomodar, les empieza a dar rabia, molestia, lo que sea, pues no lo permitan. El poder es de ustedes. Si ustedes permiten que un otro la saque de este equilibrio, ¿qué significa? Le están dando poder a otro que influye en ustedes. Igual que una circunstancia. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen planificado viajar en avión a determinado lugar y de ahí tomar otro avión hacia otro lugar. Van al aeropuerto, todo lo hicieron perfecto, con anticipación, maravilloso, llega al aeropuerto y hay problemas con el avión, se atrasa. Se atrasa en su salida. ¿Cómo nos paramos frente a eso? ¡Ah! Podemos decir qué horror y no voy a perder el otro avión, ¿cómo lo voy a hacer? Y qué terrible, ¿por qué hacen esto? Esta empresa es bla, 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 bla. Esta línea aérea es muy mala y bla, y están angustiados, se le apretó el estómago. Listo, se fueron de su equilibrio. ¿Tiene, ¿Hay algo que hacer con eso? Se atrasó y se atrasó. No pueden hacer ustedes nada con eso, porque no depende de ustedes. No le den poder, ya se arreglará. Por algo será. Lo que sea, da lo mismo. Ustedes siguen disfrutando. Al sentirse influenciados y empezarse a preocupar y a sentirse mal y desesperarse y empezar a angustiarse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si pierdo el otro avión? Y qué terrible y todo va a salir. Le están dando poder. ¿Por qué? Porque está haciendo que les influya y los quite, las saque o los saque de su equilibrio, de su bienestar. No. Hay algunos decretos que son espectaculares para esto. Yo los ocupo cada vez menos, pero se los digo para que los ocupen hasta que se incorporen ustedes y después ya no tengan ni siquiera que ocuparlos. Es un decreto Saint Germain que cuando yo lo leí dije, oh, qué maravilla. Cuando estén frente a esto, en circunstancias como esta, frente a una persona o una circunstancia y vean que están, eso significa saliendo de su equilibrio, saliendo de su centro, y empezando a bajar su nivel de vibración, ustedes van a decir, la presencia yo soy está actuando ahí, pero lo humano no me concierne. ¿Qué significa eso? Este es un decreto, yo lo encuentro extraordinariamente poderoso. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes entiendan cada palabra qué significa. Cuando ustedes dicen la presencia yo soy está actuando ahí, ¿qué significa eso? Significa que ustedes están reconociendo el ser de luz que hay en el otro, por ejemplo, si se trata de una persona, o están reconociendo la perfección que hay en esa circunstancia. Porque la presencia yo soy está actuando ahí. ¿Ok? Por lo tanto, hay perfección en esa circunstancia, en ese atraso del avión. Está perfecto. Por algo ocurre. Es algo que tengo que vivir. Y que esta persona que me está molestando o que su actitud no me gusta, también es un ser de luz y lo reconozco como tal. Y su presencia yo soy está ahí, siempre actuando. Primero, eso significa. Y después, cuando dicen, pero lo humano no me concierne, ¿qué significa? Primero, al decir lo humano, reconocen que hay una co-creación humana inconsciente en ambas cosas, tanto en la circunstancia, porque está creado por ti, y la co-creación que estás haciendo con ese ser que te está molestando. Hay algo tuyo ahí también, humano, inconsciente.
¿ok? Pero lo reconoces, por eso lo dices, dice, ah, Tate, si esto me está afectando, es decir que tiene algo que ver conmigo también, hay algo humano reflejado ahí. Pero, cuando tú dices, pero lo humano no me concierne, es decir, no me concierne, ¿qué estás diciendo? Tú te estás poniendo como un ser de luz que eres, mirando tu creación humana, reconociéndola, porque reconoces que estás co-creando esa circunstancia, pero dices, pero no me concierne, es decir, no me afecta, no la dejo entrar, yo sigo en mi poder de mi luz, de mi ser, y fuera. Y yo sigo en mi equilibrio, en mi bienestar, en mi estar bien en alta vibración. Y es como, es poderosísimo porque es como, ¡pah! Una, un sable del arcángel Miguel, si quieren, que acaba de cortar completamente ese lazo de influencia con ese ser o con esa circunstancia. Y se mantienen ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es un decreto que los hace crear desde su ser de luz otra cosa. ¿Ya? Otra cosa porque además, otra cosa en qué sentido, en que no te afecta y esto del atraso es que no te va a perjudicar, por decir, y todo se va a arreglar. Y desde ese energía es como tú vas solucionando lo que tengas que solucionar por el atraso del avión. No desde la molestia, del enojo y de la preocupación, etcétera. ¿Se dan cuenta? Este es un decreto fantástico para jamás entrar, porque las víctimas son víctimas porque su interpretación de lo que ocurrió y por lo tanto el poder que le dan al otro para hacerlas sentir mal o hacerlos sentir mal. Si están desde este otro estado, eso no ocurre. ¿Ok, mis bellas? Es muy importante que tengan conciencia y eso lo tienen que hacer consigo mismas, consigo mismos. ¿Qué tan victimario soy de mí? ¿Qué tanto me cuido? ¿Ah? ¿Qué tanto eh, me, me considero? ¿Qué tanto soy el centro de mi propia existencia? ¿Qué tanto poder le doy al otro para que termine siendo el centro de mi existencia el otro y no yo? ¿Qué tanto me escucho? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me amo? Etcétera. ¿Ok? Y otro decreto para usar el libre albedrío absolutamente, con absoluta libertad es: yo soy libertad y respeto. Libertad porque yo decido sobre mí misma o mí mismo, y respeto porque yo respeto la decisión del otro sobre sí mismo. ¿Mm? Esos dos son decretos fantásticos para ayudar a no caer en este patrón. Esta semana, mis hermosas, mis hermosos, revisen qué tanto tienen este patrón, mis bellos y mis bellas. Ya revísenlo porque el próximo martes vamos a hacer toda una meditación terapéutica para ir cortando, eliminando esto que me hace entrar en este patrón y sentirte en absoluta libertad. ¿Mm? Y en sentir que tener la conciencia para darte cuenta de tu creación humana y que no te concierna, no te concierne. ¿Mm? ¿Ok? Así que a revisar, a trabajar en sí mismos, a ver qué sutilezas hay de este patrón en ustedes, a mirarlo en otros, y ayudar a otros también para que salgan de no pueden sostener cuando alguien, una amiga,
Esto se da harto entre mujeres. Una amiga va y dice, ay, este tal por cual, este me hizo esto y esto, nunca, qué sé yo, no sé. Nuevamente me dejó plantada o lo que sea, ya, o de nuevo me trata mal, o, o lo que sea, o con el hijo, con quien sea. Ustedes no deben victimizarse junto con ella. No deben enganchar. ¿Mm? No, yo decido. Perfecto, muy bien, Gretel, perfecto. Yo decido, no, estaba leyendo yo decido. Ustedes, si enganchan en la emoción de víctima, y dices, sí, pucha, pobrecita, la pura verdad, este es un desgraciado, y qué sé yo, y sufren con ella, ¿qué están haciendo? Están sosteniendo el patrón en ella. Tienen que empoderarla, pero desde el amor, el entender que es ella la que está creando y que es ella la que está permitiendo sentirse afectada. Si esa persona es como es, tiene algunas posibilidades. Una, irse, y vivir mejor sola, ¿ya? O entender ya de que ese ser no tiene ni una posibilidad por el momento de hacer una cosa mejor de la que hace, y por lo tanto es problema de él y no tuyo. No es falta de amor a ti, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él, y por lo tanto cortar, por lo tanto no permitir que te influya, y decir, bueno, si esta persona siempre me va a plantar, bueno, yo ya sé que si quiere sigue con esa persona o no, es su decisión. Pero lo importante es que no le dé poder para que le influya y la haga sufrir, por decir. Entonces, no, mi hermosa, mis hermosos. Ojo con quién le damos poder. Ojo que es nuestra propia creación. Ojo que es nuestro poder entregado a otros. El poder es nuestro solamente. ¿Ah? Y tú entonces, si aprendes a vivir desde tu propio poder de luz, jamás vas a sufrir porque vas a elegir no hacerlo, porque el otro hace lo que puede hacer. Entonces, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Y es una creación humana que tú estás haciendo. Pero no te concierne. Ya aprenderás a crear otra cosa. Bueno, mis bellos, este patrón es potente. Es importante aprender a sacarlo. Es importante identificarlo. Es importante salir de ahí. Un beso, mis hermosas, mis hermosos. Nos vemos. El poder es mío. Nos vemos el próximo martes para hacer una meditación para cortar esto. Me interesa mucho, no lo digo tanto, pero me interesa, ojalá que compartan este audio. Para mí creo que el patrón de víctima y victimario es uno de los patrones más esclavizantes en las relaciones, ¿ya? Y no solamente en las relaciones entre humanos, sino como colectivo también. Esto debe desaparecer del mundo. Así que compártanlo. Inviten a otros a que vengan a hacer lo que vamos a hacer el próximo martes para salir de este patrón. Y el video está ahí y lo pueden seguir usando. Es importante que entre más personas mejor reconozcan que lo tienen y lo trabajen en conciencia, porque cuando las relaciones cambien, esto va a cambiar no solamente a nivel personal, a nivel colectivo. Entre países nos vamos a tratar diferente, entre continentes, entre razas, etcétera. Es un patrón que debe ser eliminado por completo en la humanidad. Bueno, un beso, mis bellas, que estén muy bien, mis bellos también, bellas y bellos, que estén muy bien, nos vemos el martes, adiós.